saber cuáles son los factores para determinar el tamaño de un proyecto, quédense en este video que les vamos a decir cada uno de estos factores. Bienvenidos a la Escuela de Proyectistas. El día de hoy vamos a trabajar factores para la definición del tamaño de un proyecto. Tan importante este factor de tamaño. Mi nombre es Yulisa Sotil y soy la directora de este canal de YouTube. Otros emprendimientos que también tenemos aquí una página web, una escuela virtual para todos ustedes para que se sigan capacitando. Además tenemos Facebook e Instagram para que ustedes puedan seguirnos a través de las redes y seguir viendo todos los materiales y masterclass gratuitas que tenemos para ustedes. Así que ahora empezamos con los factores para definir el tamaño de un proyecto. Vamos a comenzar con el primer factor. El factor corresponde a la brecha oferta-demanda. La brecha es el primer criterio a tomar en cuenta en la determinación del tamaño del proyecto de inversión, así como los activos vinculados a una capacidad de producción. Vamos a poner un ejemplo. La brecha a cubrir en un proyecto de agua potable va a influir en el dimensionamiento de la estructura de captación, de la línea de conducción, de la planta de tratamiento y de los reservorios. Cuando, según la información de los censos, por ejemplo, existe una tendencia decreciente de la población, se recomienda indagar a qué se debe esta tendencia. Hay que preguntarnos acerca de ello, con el objeto de plantear la alternativa técnica más adecuada, porque se entiende que si disminuye la población, eso significa que va a llegar el tamaño a ser menor al final del horizonte de evaluación. Entonces, obviamente, hay que ver si esto va a permanecer en el tiempo para no tener problemas de dimensionamiento. En este sentido, es recomendable que si ocurre eso, se debe analizar la posibilidad de emplear instalaciones de tipo temporal o un diseño que sea flexible para adecuar la capacidad de producción según el comportamiento de la demanda, obviamente ante esos casos particulares. Pero entonces el primer factor, la brecha demanda-oferta, ese es el principal insumo de tamaño. De ahí, obviamente, podemos tener también posiciones de tamaño con relación a la brecha. Podemos decir que va a ser igual o podemos reducir ese tamaño finalmente que esa brecha se identificó inicialmente. Podemos tener un tamaño menor que la brecha. Ok, vamos a ver el segundo factor. El segundo factor corresponde al periodo del horizonte en el cual se va a estimar la brecha. Ok, se requiere analizar en qué año el horizonte de evaluación se va a determinar el tamaño del UP. Es decir, vamos a diseñar al inicio o vamos a diseñar como generalmente se hace al final del horizonte de evaluación. Porque obviamente el tamaño del proyecto tiene que funcionar adecuadamente para todos los años del funcionamiento del proyecto. No puedo diseñar un proyecto con el tamaño del inicio, porque obviamente si hay crecimiento poblacional, eso significa que en los años siguientes me voy a quedar sin el tamaño adecuado, los servicios para esa población adicional. Por ende, tengo que diseñar generalmente con la visión. Aquí vamos a poner en pantalla el horizonte de evaluación, lo vamos a diseñar con miras hacia el periodo último del horizonte. Por ejemplo, cuando la brecha de oferta y demanda tenga una tendencia creciente, es decir, la población esté creciendo en el tiempo, el tamaño podrá establecerse para cubrir el 100% del último año del horizonte de evaluación. El único cuidado que hay que tener es no sobredimensionar el tamaño del proyecto cuando tenemos crecimientos acelerados que obviamente puedan generar instalaciones ociosas durante el funcionamiento del proyecto. Ese es el único cuidado que también hay que tener. Número 3. Periodo óptimo de diseño. ¿A qué se refiere el periodo óptimo de diseño? En algunos sectores se aplica este concepto
para establecer el tamaño de cada activo de un sistema. Vamos a poner un ejemplo. En agua potable y en alcantarillado se aplica este criterio para dimensionar las capacidades de sus activos en la inversión inicial, como el tamaño de la captación, las líneas de conducción o impulsión, la planta de tratamiento y los reservorios. En este caso se considera la brecha al último año, ¿ok? Mientras que las redes de distribución, las que tienen que ver más con los domicilios, las conexiones domiciliarias, se ejecutan para las áreas con la demanda actual y se planifica los siguientes años su instalación de acuerdo al crecimiento de la demanda. Obviamente no podemos instalar conexiones domiciliarias cuando todavía no tenemos a las personas instaladas en los nuevos domicilios. Por eso es que no se puede proyectar hacia el último año del horizonte de evaluación, sino se va haciendo una planificación de reinversiones a lo largo de la etapa de funcionamiento. Otro factor importante es economías de escala para el tamaño del proyecto. Es una característica importante de los proyectos en el cual obviamente podemos encontrar rendimientos crecientes por concentración de tamaño, lo que refleja en costos unitarios menores. Por ejemplo, un relleno sanitario. En este caso, puede ser desarrollado por un grupo de 3 municipalidades, 4 municipalidades que estén de manera contigua en un lugar, en lugar de hacerlo una única municipalidad, porque obviamente van a repetir algunos costos, como por ejemplo vigilancia, administración, evaluaciones ambientales, etc. Y obviamente van a hacer economía de escala al agruparse. Otra variable muy importante de tamaño es la posibilidad de implementar modularmente el proyecto. Corresponde a aquellas tipologías de proyectos cuya posibilidad es atender la brecha puede hacerse de manera gradual dentro del horizonte de evaluación. Ojo que así y de esa manera también se tiene que diseñar la solución, hay que plantear todo lo que es el plan de implementación en esa modalidad. Vamos a poner un ejemplo. En los proyectos de inversión de servicios educativos se programa la construcción de las aulas conforme se incrementa la demanda. En un proyecto, por ejemplo, otro ejemplo, de alcantarillado, la planta de tratamiento de aguas residuales puede ampliarse con nuevas lagunas de estabilización en la medida en que vaya creciendo la demanda. Igualmente, en un proyecto de limpieza pública, el número de celdas del relleno sanitario también puede aumentar gradualmente de acuerdo con el incremento de los requerimientos de disposición final que se tenga en esa comunidad. Otro criterio que hay que considerar, las restricciones de localización. En algunos proyectos, la localización puede influir sobre el tamaño. Por ejemplo, en un proyecto de limpieza pública, en el área del terreno disponible, obviamente es un terreno que me va a condicionar el tamaño del relleno sanitario que se debe implementar. Igual, otro ejemplo, un centro de interpretación en un proyecto de turismo. De repente no tengo otra disponibilidad que un terreno en el cual me va a limitar la cantidad de aforo que va a recibir de turistas nacionales y extranjeros para poder obviamente, brindar los servicios turísticos. Otro factor que también debemos tener en consideración, restricciones de tecnología. Para ciertos procesos productivos de servicios, los proveedores de tecnología no producen soluciones por debajo de una capacidad. Es decir, por ejemplo, en un proyecto de salud, por más que tengamos una reducida cantidad de pacientes, hay ciertas tecnologías que, como equipos médicos, que ya vienen diseñados de fábrica a una cierta capacidad. Otro factor importante es la disponibilidad de recursos. Y acá, por ejemplo, tenemos que ver disponibilidad de recursos naturales, por ejemplo, como el agua, la biodiversidad, el suelo, los bosques, entre otros. Obviamente que también podría verse reducidos por el cambio climático, por factores de temperatura y precipitaciones. Esto es muy importante porque este es un factor a considerar en los proyectos de riego, por ejemplo, o de agua potable, que también deben considerar la disponibilidad del recurso hídrico como un factor importante para la determinación del tamaño. Y una alerta proyectista.
no es un factor de tamaño el financiamiento. Ojo, no puedo justificar y decir, yo voy a intervenir el 10% de mi brecha porque no tengo financiamiento o porque el proyecto está siendo demasiado grande. Porque obviamente voy a hacer un fraccionamiento, que es uno de los pecados en inversión pública, de no intervenir la totalidad de la problemática que he identificado. Entonces, ahí sería la recomendación, o se establece de manera modular o se redefine el área de estudio, es decir, habría que volver a la fase diagnóstico. No se olviden que formular un proyecto no es un proceso lineal, es un proceso en el cual vamos a ir retroalimentando el planteamiento técnico con el diagnóstico. Y este punto de tamaño es un punto gravitante porque de la definición de tamaño ya vamos a poder determinar más adelante los costos, las inversiones y toda la evaluación económica del proyecto. ¡Excelente, proyectista! Si te gustan este tipo de videos, danos un like y suscríbete a Escuela de Proyectistas. Sé parte de esta comunidad de proyectistas que nos encanta crecer, aprender cada día más. Ahora, déjanos en comentarios, por favor, cuáles son otros criterios que tú has utilizado en tu día a día como proyectista para que sigamos aprendiendo también de cada uno de nosotros. Adiós, proyectistas.